Días, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a la organización y gracias a todos los participantes que estáis escuchando este congreso y en particular mi presentación. La verdad que es un honor estar aquí, además con charlas muy interesantes, la verdad, tuve la oportunidad de escuchar y bueno, voy a compartir la pantalla, poner mi presentación, eh, hago una prueba, a ver si se puede ver. Perfecto, se ve correcto. Sí, se ve bien y avanza bien, ¿verdad? Sí, 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 se ve bien y avanza bien. Vale, genial. Bueno, ya me han presentado, soy Ernesto Aguirre y pues, he tenido la oportunidad además de coordinar un proyecto muy interesante que fue el proyecto Life Estepas de la Mancha. Ya culminó y como bien han dicho, era un proyecto que tenía un motivo muy puntual, un objetivo que era frenar el descenso de las poblaciones de aves esteparias. Y esto se realizó en 4 zonas de especial protección para aves de Castilla-La Mancha, en Red Natura 2000, pero el logro realmente del proyecto para alcanzar ese objetivo fue construir una red de custodia que permitió realizar todas las acciones del proyecto. Nosotros en general, y esto ya se ha hablado en otras presentaciones, nos dimos cuenta que en esa zona en particular donde estamos trabajando, bueno, esto y en otras partes de España, que es algo común en realidad, el paisaje agrícola, entendemos y que tenemos actualmente, tiene una carencia importante en cuanto a lo que se refiere a que han desaparecido setos y linderos, se han hecho grandes concentraciones parcelarias, ha habido un abuso en el uso de fitosanitarios y fertilizantes, eh, la rotación de cultivo ya parece que es algo anecdótico, se han introducido cultivos de ciclo corto, con lo cual los periodos de las aves pues no coinciden en el momento de la siega o la cosecha con el momento reproductivo, lo cual supone un peligro. Ha ocurrido un aumento del regadío y bueno, una desaparición del barbecho o en su defecto barbechos blancos. En particular todo esto es fundamental porque las aves esteparias, en las que se incluye el cernícalo primilla, pues necesitan de este paisaje agrario, es su hábitat como tal. Hay una compatibilidad de uso en el espacio. Y muy puntualmente, las aves y aquí no se incluye el cernícalo, las aves que utilizan el suelo para anidar, como es el sisón, la butarda, la ganga, el aguilucho, por ejemplo, pues esto es muy importante. Nosotros entonces lo que hicimos fue construir, basado en la confianza, una red de custodia con acuerdos de convenios de custodia del territorio, que son, para aquellos que no lo conocen, los acuerdos de custodia son acuerdos voluntarios, sin ningún trasfondo económico, en el que una entidad de custodia o una entidad de conservación propone a un usuario del terreno, que en este caso un agricultor, una serie de medidas que favorecen la actividad de esta persona, pero es compatible con la conservación de biodiversidad. Específicamente este estaba orientado a la conservación de aves esteparias. Entonces, bueno, esto espero que me fío, no puse el mapa de España, pero me fío que sepáis dónde queda Castilla-La Mancha, está en el centro de España, básicamente, debajo de Madrid. Madrid está por aquí arriba. Y bueno, estos colorinches de aquí son las 4 cepas en las que trabajamos. El color verde representa la cepa de la Mancha Norte, la azul, humedales de la Mancha, esta de aquí es la Laguna de Lito, incluyendo la ampliación que está en proceso de ser aceptada, y luego por aquí abajo este rosita claro que casi se ve, es la cepa de San Clemente. Y todos los puntos morados son las 15.500 hectáreas que logramos crear de red de custodia. Esta red de custodia era fundamental para nosotros porque era donde hacíamos el trabajo de mejora de las propuestas para mejorar, o sí, mejorar la gestión del uso agrícola compatible con la biodiversidad. Entonces, es un proceso muy sencillo que
que no tiene ningún secreto, el único secreto es la constancia y la confianza que se crea con los agricultores. Entonces nosotros seleccionamos, después de haber firmado un convenio de custodia con el agricultor de toda su finca, la zona que él utilizaba, escogíamos una parcela piloto. Una parcela piloto, ¿por qué? Porque lo que le proponíamos a esa persona lo ensayaba en esa parcela, con lo cual, bueno, de ganarnos la confianza y que él viese que resultaba, ¿no? Y que no era nada locado. Eh, ¿Y qué proponíamos? Pues proponíamos básicamente rotación de cultivos, optimización de uso de fitosanitarios y de fertilizantes. Si había conversión ecológica, pues mucho mejor. Mantenimiento del INDES, mantenimiento de infraestructuras ecológicas como pueden ser árboles solitarios o líneas de árboles. Eso, básicamente, una buena gestión, una agricultura tradicional, era lo que estábamos buscando. Con lo cual hacíamos una evaluación de esa parcela piloto, íbamos a recorrer la zona, valorábamos elementos como presencia de flora silvestre en los cultivos, diferentes colores asociados a diferentes especies, también para simplificar el trabajo y que esto lo pudiera hacer luego el agricultor. Elementos como esto que está aquí, que son almendros, no sé si veis mi puntero en esta fotografía, que se consideran como árboles en línea o árboles solitarios que constituyen una isla de biodiversidad, que también se llaman. Hacemos análisis de suelo, análisis foliar para darle información al agricultor de cómo optimizar sus recursos, ¿no? Optimizar la fertilización. Y luego, pues, basado en un código para la producción y aprovisionamiento sostenible de cereales y leguminosas, le damos una serie de medidas, un plan a seguir en corto y mediano plazo. El agricultor escogía las medidas que quería, las que le convenía, las que acordábamos con él, y luego, pues, repetíamos el proceso, evaluábamos, seguíamos, etc. Con lo cual, hablando a nivel de específicamente agrícola, comparando 50 agricultores que se monitorizaron durante 2 campañas agrícolas, nos encontramos que hubo una reducción de casi el 10% de presencia de nitrógeno en el suelo. Esto asociado a que esos agricultores optimizaron el uso de fertilizantes, de nitrógeno, basado en los análisis que nosotros le dimos a ellos. Estos análisis eran gratuitos para el agricultor. Nos dimos cuenta también que hubo un incremento del 18% en el aumento del INDES en parcelas agrícolas. Por lo menos lo que eran las lindes del camino las mantenían, que ya para hacer la mancha es un primer paso bastante importante, ¿no? Y además una linde de 1,5 metros más o menos, poco más. Hubo un 16% de aumento, bueno, de retraso en las labores de recogida de paja, algo que es súper importante porque cuando no recoges la paja de inmediato, esa paja se convierte en un refugio, por supuesto. Entonces, si luego a los 3 días vas y la recoges, pues te cargas todo lo que hay allí, todos los animales que estén refugiados en ella. Logramos incorporar un 12% de cubiertas vegetales no permanentes en cultivos leñosos. Esto es súper importante. Las aves esteparias necesitan zonas de cultivos herbáceos, pero la realidad del campo es que tenemos cultivos leñosos, y esos cultivos leñosos no se le puede dar la espalda ni fustigar. Hay que integrarlos para que hagan un buen trabajo y en lo que es la conservación de biodiversidad. Y bueno, aumentó la rotación de cultivo, algo que también es muy importante, gracias a que hubo una diversificación de cultivo en general. Y en este proyecto, pues bueno, el trabajo con cernícalo realmente forma una pequeña parte, pero que fue muy útil y muy importante para la selección y la comprobación de factores que nosotros queríamos tener sobre lo importante que es el hábitat para las aves esteparias y cómo debería ser ese hábitat. Entonces, nosotros con la colaboración de Silverlife marcamos 5 cernícalos, esta fotografía es nuestra, y restauramos 3 primillares. Pudimos haber restaurado mucho más, pero la realidad es que muchos de los primillares en la zona cepa, solo podíamos trabajar en zona cepa, estaban derruidos por completo, no merece la pena, y luego todos los que eran privados, pues no se atrevían a firmar un convenio de custodia que durase más de 5 años. La comisión nos pedía bueno, que teníamos que tener un convenio a 15 años por lo menos. Entonces, bueno, los primillares públicos son muy sencillos, porque son públicos, de los privados nos han costado un poco más. Pero bueno, estos 3 primillares fueron muy interesantes porque aportaron mucha información.
Al final tenemos un primiar en la laguna de Tirés, un primiar en la laguna de Lillo y un primiar en Santa Cruz de la Zarza. Todo esto en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha. Cada primiar pues tenía diferentes daños que al final pues, logramos resolver todos. Y con este marcaje, pues cosas muy interesantes, que además lo estaban hablando Alfredo y Daniel, la verdad, pues logramos marcar, vamos a identificar el recorrido de el desplazamiento migratorio de los cernícalos. Toda esta información además la tenemos a disposición. SeaBirdLife lo estoy utilizando para un anuario de cernícalo, pero para cualquier otro investigador que la quiera utilizar, pues hacemos un convenio de colaboración y los datos están ahí, son datos que hemos obtenido con el proyecto y que creo que tienen utilidad mucho más allá de la que hicimos nosotros en general. Así que bueno, nos dimos cuenta que los cernícalos que crían en Villacañas, pues se dan un paseo hasta Gambia, algunos se quedan por calles de lo que es Mali, perdón, y bueno, luego retornan. Cosa curiosa, pues uno de los cernícalos se dio un paseo por las Canarias, por arriba, entró mucho al mar. Eh, pues los investigadores bienvenidos son a que nos pidáis estos datos para analizarlos. Y ya más específicamente en lo que nos interesa y lo que nos compete, lo que nos competía a nosotros para el desarrollo del proyecto Life Paz de la Mancha, básicamente era ver la zona de campeo de estos animales en los primillares donde habíamos restaurado y le habíamos marcado a ellos cuál era el comportamiento, ¿no? La zona de campeo. ¿Por qué? Porque la zona de campeo nos permitía determinar dónde estaban eh, ellos implicados, dónde comían, y sobre eso nosotros íbamos a ver qué había allí, cómo era esa parcela, qué había, qué utilizaban los agricultores, etcétera, etcétera. Algo muy curioso, bueno, este visor es parte del proyecto, también está en la página web, que no le he dicho que es www.estepazdelamancha.es, y pues está a disposición de vosotros. Algo muy, muy curioso con lo que nos encontramos fue que, a ver, aquí, en donde dice Laguna de Tirés, en nuestro cursor, está el primillar, esto en azul es la cepa, y es la cepa Maderas de la Mancha, y esto en verde es la cepa de la Mancha Norte. Lo que está en marrón oscuro son las parcelas en custodia. Lo curioso de esto, el aprendizaje que hemos tenido y la reflexión que quiero traer es algo que todo el mundo sabe, que los cernícalos, pues, las aves en general no conocen de fronteras territoriales, y pues el cernícalo simplemente comía donde no estaba protegido. No, pues, comía, si iba a hacer zona de campeo fuera de la zona cepa, hacia la derecha, que es donde está la zona protegida, pues no le interesaba, pocos vuelos nos dimos cuenta que hacía, y más arriba pues tampoco volaba. Lo comentaba Alfredo respondiendo preguntas. El cernícalo tiene un área de campeo aproximadamente unos 7-8 kilómetros, depende de la zona. En nuestro caso también vimos comportamientos de hasta 15 kilómetros, dándose un paseo para reconocimiento, no sé qué. Pero en general era esto, 7 kilómetros lo que se recorría al cernícalo, tanto el macho como la hembra, era un poco más, para buscar comida. Cuando nos fuimos a ver qué había aquí fuera, nos dimos cuenta que habían cultivos con lindes que eran cultivos sin evidencia de abuso de uso de fitosanitarios. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros recorríamos la linde y nos metíamos dentro del cultivo. Cuando te das cuenta que no hay presencia o un uso abusivo de fitosanitario, te das cuenta primero que hay muchos insectos en el campo. Luego que ves florecillas, ¿no? O sea, es un campo de cebada, pero puedes ver alguna amapola, alguna brasica, alguna euphorbia, flores amarillas o rojas, ¿no? Y alguna blanca. Y eso es, bueno, una gestión buena, que además te da un indicativo de que puede haber insectos. Y sí, se había porque los escuchábamos, y además el cernícalo iba a comer allí. Nos dimos cuenta que había también una diversidad de cultivos herbáceos, había diferentes tipos de cultivos, no solo de cereales, sino también de leguminosas. Ciertamente había también cultivos de leñosos, pero no era la norma. Había presencia de barbechos abandonados. Creo que fue también Alfredo que lo mencionó, en zonas de
barbecho, pues veíamos los típicos cardos y estaban ahí presentes. Y algo también que nos pareció muy interesante, porque básicamente La Mancha es algo que está en extinción acelerada, que es que había un pastor que recorría justo esta zona fuera de la CEP. Un pastor en extensivo, unas 250 ovejas tenía el hombre, y recorría justo la zona de campeo del Cernícalo. Él tenía más pasto, pero esa zona coincidía con su recorrido. Con lo cual, pues, es un indicativo para nosotros de que este animal, el Cernícalo primilla, pues buscaba este tipo de hábitat. Con lo cual, eso para nosotros era como un certificado de que las acciones que estamos proponiendo a los agricultores dentro de la zona de red de custodia eran consonantes con lo esperado. Para el agricultor no supone un mayor conflicto, la productividad no se ve afectada, tiene una optimización en lo que suponen los costes y al fin y al cabo pues tiene también un beneficio para la biodiversidad, algo que puede ser utilizado como una herramienta de comercialización diferenciada en general. Y bueno, para ir ya terminando con mi presentación, dejar algún tiempo para responder preguntas, solo comentar que nosotros, bueno, este proyecto ya ha culminado, fue un proyecto que llevamos de la mano con la Junta de Castilla, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tuvimos la colaboración, bueno, el apoyo de Fundación Biodiversidad, de Miteco a través de Fundación Biodiversidad. Bueno, Miteco, me perdonáis, que he cambiado de nombre, ese es, sí, bueno, Ministerio de Transición Ecológica y como se llama ahora, perdonad, el Miteco, Fundación Biodiversidad, y además, bueno, con Fundación Montemadrid, Bankia, y bueno, la colaboración de ayuntamientos como el Ayuntamiento de Lillo, Villacañas, Mota del Cuervo, eh, y bueno, pues esto también nos ha permitido también tener la colaboración del IRIAF, el Instituto de Investigaciones Agrícolas en Castilla-La Mancha, y de la Red Televisiva Española. Y bueno, sin alargarme mucho más, quedado abierto a preguntas, reafirmar que estos datos están disponibles para los que queráis utilizarlo, porque me parece que se le puede sacar mucha más chicha a nivel de investigación y para comprobar datos. Muy curioso lo que comentaba Alfredo también, el cernícalo vuela al norte antes de irse al sur otra vez, el nuestro llegó hasta Aragón, uno de nuestros cernícalos llegó hasta Aragón para luego bajar. En fin, que hay una serie de evidencias que son muy interesantes para el estudio de estas aves y en general para la conservación de aves esteparias y de estos hábitats. Así que bueno, para concluir, muchas gracias a todos y pues nada, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas de momento. ¿Se comprobó que las medidas agrícolas tuvieron efectos positivos en las poblaciones de primillas y otras especies esteparias? No, fíjate, eso no lo vamos a poder hacer, no lo podemos hacer porque es un proyecto que resulta ingrato en este sentido. ¿Por qué? Nuestro objetivo era frenar la población, frenar la pérdida de las poblaciones de aves esteparias. Es algo que tú a nivel poblacional no ves en 3 años, en 4 años. ¿Por qué? Porque el periodo de reproducción y crecimiento, la dinámica poblacional de aves es mucho más lento de lo que ejecutamos el proyecto. Lo que sí es cierto es que por presencia de ausencia de aves, o sea, notando, bueno, veo que hay abutardas, veo que hay cernícalos en estas zonas donde hay lindes, donde están haciendo la rotación de cultivo, donde ya no hay fitosanitarios, eso sí lo logramos demostrar, pero a nivel de censos poblacionales es algo que se va a comprobar en 5 años y es una tarea que de hecho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo está haciendo, tiene un proyecto a 5 años que empezó el 21, en el 2019 empezó ese muestreo a gran escala en todas las cepas esteparias y al cabo de 5 años, pues en 2024, pues tendremos los resultados de esos censos y podemos comprobar si hubo un efecto en lo que notábamos nosotros como un descenso de la población, por lo menos a una estabilidad. En 10 años ya esperamos ver un crecimiento poblacional. De acuerdo. También preguntan si era de esperar que las parcelas custodiadas no fuesen a tener efecto positivo en la colonia de primillas restaurada, estando a tanta distancia. No entendí la pregunta.
A ver, ¿era de esperar que las parcelas custodiadas no fuesen a tener efecto positivo en la colonia de Primillas restaurada estando a tanta distancia? Vale, pregunta muy interesante. En la red de custodia, ¿cómo la construíamos? La construíamos donde podíamos, básicamente. No era capricho nuestro de queremos hacerla aquí o allá. Tenemos 110.000 hectáreas para trabajar, que era el total de toda la superficie del proyecto. Con lo cual, la red de custodia la fuimos construyendo dentro de la cepa, dentro del área de trabajo, en zonas de cultivos herbáceos. La red de custodia tiene 15.500 hectáreas y un 72% corresponde a cultivos herbáceos. Logramos tener una gran concentración de la superficie toda conjunta gracias a la colaboración de 2 cooperativas, la Cooperativa Cristo de Santa Ana en Villafranca de los Caballeros y la Asociación de Agricultores Red Natura 2000, así se llama, en Tembleque. Los primillares estaban en otros sitios donde logramos hacer los convenios donde había la necesidad de restaurar ese primillar. Muy curioso es, que no lo comenté, el primillar de Villacañas está rodeado de espalderas. Está rodeado de espalderas, totalmente. Nosotros colocamos unos flejes para identificarlos, pero de momento, si no cambia la fenología con el cambio climático, el cernícalo lo sabéis todos, que llega sobre abril, un poquito antes, los más tempraneros. Bueno, en abril se asienta, pero bueno, digamos que en marzo empiezan a llegar. Ya en ese momento, la parra empieza a tener vegetación, con lo cual los alambres, aunque están ahí presentes, ya al tener vegetación, pues las aves los identifican. Entonces, durante todos estos 4 años nunca vimos ningún accidente y os digo con total sinceridad que pasábamos mucho por el primillar, nos queda muy cerca de la oficina. No vimos ningún accidente en esas espalderas. Con lo cual, bueno, el cernícalo pues se iba donde conseguía comida, lo comentaba Alberto y lo comentaba Daniel, donde hay para poder llevar alimentos al nido. Entonces, sí es normal, no esperábamos que el cernícalo fuese a las zonas que estaban custodiadas, porque no llegaba el animal. Lo que sí es cierto es que en función a la zona de campeo, fuera de cepa, nos animó nosotros, como Fundación Agricultura, a comprar una parcela de 10 hectáreas justo en esa zona de campeo donde estamos aplicando todas estas medidas de agricultura tradicional para que sirva como ejemplo. Entonces, ahí sí estamos monitorizando, tenemos cámaras trampa, estamos haciendo microcensos en esa mini parcela, estamos haciendo rotación de cultivo, tenemos dividida para evaluar y que eso sea pues, una finca demostrativa para los agricultores de la zona. Vale, pues una pregunta más es si se podría considerar... perdón, no hay más preguntas, ¿no? Creo que no, por aquí no. Era una pregunta que llegaba a través del chat y que trasladaremos al ponente para quien va dirigida. Muchísimas gracias, Ernesto, Gracias. por tu aportación.